La Mesa de Panorama presenta EDES, empresa distribuidora de Energía Sur. La Mesa de Panorama iniciando la semana en el día de hoy con economistas. En privado, medio en broma, medio en serio, les comentábamos a los invitados del día de hoy que nunca los economistas tuvieron tanto trabajo como... A ver, nunca, no. En otros gobiernos también, pero parece que durante esta gestión de Mauricio Macri siempre un economista necesitamos. Y sí, porque son muchísimos los signos de pregunta, ¿no? Tal cual. ¿Qué pasará con esto? ¿Funcionará tal otra cosa? Este programa que acaban, este paquete de medidas que anunció el gobierno nacional, ¿es razonable o no es razonable? ¿Hay antecedentes? ¿Funcionaron o no funcionaron? Se lo vamos a preguntar. Flor de pregunta también le trasladamos, ¿no? A los dos invitados en el día de hoy, a Gonzalo Semilla y a Pablo Breque. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Siempre Sí. con preguntas fáciles. Sí, esa que es fácil se la dejo a Gonzalo. Que seguro que la va a responder. Sí. Bueno, lo cierto es que formalmente, Juan, bienvenido también, ¿eh? Hola Pepe, buen día. Formalmente, hoy ya está en vigencia el programa de precios cuidados, precios sugeridos. Precios esenciales. Precios que se le llamó. esenciales, ¿no? Porque se publicó el decreto en el boletín oficial. A título personal, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede llegar a dar resultado? ¿Es simplemente un paliativo como para avanzar algunos meses y luego hará agua? ¿Cuál es la ¿Va a opinión? impactar en los particular? índices de inflación que tanto preocupan al gobierno? Siguen las preguntas. Sí, de una son 4. Las Bueno, multiplicaron en todo menos tiene de que ver. 30 segundos. Le aplicamos inflación a la Somos pregunta. periodistas, A ver. queremos preguntar. Si va a funcionar, bueno, a ver, los antecedentes que tiene Argentina no han sido exitosos. Y por otro lado, yo lo que digo es que tiene que ver con si el gobierno, con las expectativas que quiso manifestar el gobierno, coinciden o no con las expectativas de los consumidores. Yo digo, si el plan que acaba de lanzar, en general, porque hay control de precios, tenés cuestiones de tarifarias, tenés también apoyo a las pymes, digamos, es más amplio el plan. Si las expectativas que quiso transmitir el gobierno coinciden con las expectativas del mercado, entonces, digamos, si le tenemos confianza a lo que acaban de manifestar, podríamos decir que todos estamos en el mismo sentido y funcionaría. Pero yo no sé si las expectativas del mercado, de las empresas, de las pymes, etcétera, coinciden. La verdad que ni bien lo lanzó las medidas el gobierno y las comunicó la semana pasada, ya incluso medios de comunicación ya no creían en estas medidas. Cuando uno charlaba, si bien yo no hice ningún tipo de encuesta, digamos, desde el CREVA, pero sí hemos conversado en todos estos días con gente que uno se encuentra en la calle, amigos, empresarios, también tienen muchísimas dudas. Desde el que conoce la cuestión hasta el que desconoce cómo funcionan estas cosas y dice, no sé si voy a creer. Entonces ahí el tiempo creo que lo va a decir. Esto empieza a partir del día de la fecha y vamos a ver qué pasa. Yo soy más precavido en el sentido, bueno, vamos a ver qué pasa día a día, porque también hay un control sobre los precios, vamos a ver si ese control funciona, si tenés 300 agentes que van a estar controlando y es una movida enorme. Los precios, hay que ver qué precios son los que vamos a empezar a ver hoy en góndola, si ya hubo algunos aumentos la semana pasada o la anterior, porque esto es un plan anunciado que ya hace 10 días que se venía oliendo, digamos, y se leía entre líneas. Entonces, bueno, los empresarios toman el compromiso, pero tocaron los precios antes. Aquellos que no lo tocaron va a haber abastecimiento. Digamos, yo creo que las preguntas que ustedes nos dicen a nosotros, por lo menos en mi caso, no sé, Pablo, ahora cuando vos manifieste tu opinión, sí podemos darle una respuesta o son un montón de escenarios. Y yo bueno, vamos a ver a medida que pase el tiempo qué es lo que ocurre. Pablo. Mirá, la historia dice que los controles de precios en Argentina tienen un impacto de muy corto plazo, depende mucho de la credibilidad, y los gobiernos, la credibilidad es fundamental para hacer política económica. Vos técnicamente podés hacer la mejor medida de los mejores técnicos de Argentina o del mundo, pero si no te creen, tiene el mismo efecto que una política mala. Coincido con Gonzalo que no sabemos. Sí hay como, me dio la sensación de que con un grado de susto el gobierno o el Poder Ejecutivo hace algo. Que no es lo mismo que, digamos, que esperaras que de a poco baje la inflación, de a poco. Y el dato me parece que fue fundamental, le habrán dicho la semana pasada, habrán visto los datos de marzo, le habrán mostrado marzo, le habrán mostrado algún otro dato más que desconozco, pero intuyo que algo le habrán dicho, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque la inflación de marzo fue inesperadamente alta. Yo lo hablaba con Gonzalo, con su índice de precio, que es referente, y generalmente
está muy correlacionado con lo que pasa a nivel país. La discrepancia fue bastante alta, fue muy alta en Neuquén, yo le venía comentando, a gente de la universidad me comentaba que daba más cerca de 3 que de 5, con lo cual algún dato que él vio se asustó y tomó medidas. Esta batería de medidas puntual y la del Banco Central, que a mí fue la que más me llamó la atención. Más ¿La de eliminar el piso? En la de decir, bueno, la zona de no intervención es de 39.51 y sigue así hasta fin de año. Quiero ver dos cosas. Ya los futuros bajaron. El precio del dólar futuro estaba casi en 60, ya estuvo en 58. Vos decís, es nada, pero hubo algún movimiento. Hoy vas a ver algún movimiento del dólar. ¿Hacia abajo? Vamos a ver. Las medidas se anunciaron y después tuvimos los feriados de Semana Santa en Argentina. Exacto, pero vos tenés, por ejemplo, liquidación. Ahora empezó la liquidación de la soja. Entonces, si vos ves alguna baja, por ejemplo, tiene que ver más con ¿qué? Con liquidaciones de cereales. Claro, ¿Con qué digo todo esto? Dólares, que yo, puede ser que de corto el impacto, yo no creo en precios cuidados, no creo en la intervención, porque ha fallado, así que no entiendo por qué si antes falló ahora tiene que funcionar. Sin embargo, puede ser que en el inconsciente de la sociedad es lo que también buscaba, algo así, y por eso tiró la medida. O sea, fíjense que en los momentos en donde toma decisiones trascendentales el presidente son cuando ve algo que se asusta. Y los políticos cuando se asustan, ajustan o hacen algo. Una fue esta, la anterior fue la del FMI. Y pueden ser medidas pensadas no tanto en el consumidor, en la gente, sino pensadas en octubre. Bueno, también. A ver, algunos le dicen manotazo de ahogado, un última parche, bala. Claro. la última bala. Yo creo, porque la otra pregunta es, ¿las medidas que tomaron están a tiempo? ¿Por qué no las tomaron el año pasado? Claro, cuando claro. la cuestión también se veía venir. Sí, porque no se aplanó la tarifa de los servicios públicos antes. O antes, es decir, bueno, son cosas difíciles de responder y cada uno tendrá su opinión y su creencia de por qué lo hicieron ahora o no lo hicieron antes, pero la Y conclusión esto de que lo hicieron creer ahora. Lo que decía Gonzalo, ¿de qué manera creerle si durante más de 3 años no encontraron Bueno, el a ver, camino para por la eso, economía? quieren, digamos, hoy lo que más preocupa es bajar la inflación. Y bajar la inflación, atrás de la inflación tenés un dólar que tiene volatilidad, que está sujeto a demasiadas variables que muchas de ellas no manejamos. Entonces, si vos fijás el dólar, bajás las bandas no intervención, como decía Pablo. Ahora tenemos en 55, parece que es 39 a 51. 51 es una variación de un 30%, ya llevamos un 11 aproximadamente, queda un 18 y pico, 19 para el techo. Digamos, el techo incluso lo veo mucho más aplanado que antes, entonces posiblemente lleguemos más rápido en un momento a 51 y el gobierno tenga más dinamismo en poder controlar hacia arriba. Cuando tenían 55, bueno, como el techo estaba muy alto. Y Pero seguía creciendo. y seguía creciendo. Entonces, ahora, viste, le llaman el claro. martillo, digamos, lo aplanaron. Pero básicamente quieren manejar la inflación, cosa que en los últimos 3 años y medio no lo lograron. Que es lo que dice, bueno, Y ¿por qué quieren ahora lo hacerlo en poco lograrían? tiempo. Bueno, no sé, y es manotazo de ahogado. Y posiblemente faltan 6 meses para las elecciones, las encuestas no le dan bien al gobierno, cuando se han desdoblado las elecciones a nivel, digamos, de gobernaciones, están perdiendo en algunos lugares. Entonces, bueno, al querer asegurar que es el devenir político, toman estas medidas que atacan a todo lo que está complicado. En realidad, quizás mucho más allá, porque no solo las pymes están complicadas. Gonzalo, recién Pablo remarcaba algo interesante, que es que al CREVA en general su medición de inflación mensual le da bastante en línea con el INDEC. En marzo dio una diferencia. El INDEC dio para marzo 4,7% y en el caso del CREVA 3,4%. Sí. En general las mediciones locales dieron que hay otra más, dio Sí. más parecido al CREVA, incluso alguna décima por debajo. Entiendo que eso tiene alguna explicación, ¿no? La explicación, digamos, en el largo plazo, en lo que puede ser largo plazo en el año, en general la tendencia es la misma. Podrás tener 2 puntos o 3 puntos de diferencia. Ahora tenemos casi 4 y pico, 5 diferencia en el acumulado. Y básicamente tenemos ponderaciones diferentes. Si bien la metodología es la misma, ¿por qué la ponderación es diferente? Porque lo que es combustibles, o lo que es transporte, más que nada transporte en Capital Federal, tiene otra ponderación más grande que nosotros, porque el sistema de movilidad de Buenos Aires es mucho más complejo que el nuestro. Y eso es la región del país que más incidencia tiene en el índice del INDEC. Por eso. Ustedes miden solo Bahía. Exactamente. Y la otra cuestión tiene que ver también con...
algo con gastronomía en general. Digamos, el porteño come mucho afuera del hogar y fuera de su casa, y nosotros estamos más acostumbrados a comer en nuestros hogares. Entonces, por los tiempos propios de trabajo. correcto, también. O sea, ya la movilidad no te vas a tu casa, estás a 2 horas de transporte. Entonces, en general esa ponderación se nota. Y por otro lado, bueno, digamos, en marzo al INDEC le dio educación 17%, nosotros nos dio casi 13%. Es decir, va en la misma línea, pero mucho más fuerte en capital. Después tuvimos alimentos, nosotros nos dio 4,3% y digamos, al INDEC le dio arriba de 6%. Y vos pensás que el alimentos y verduras o bebidas es el capítulo de mayor ponderación en ambas canastas. Y la otra cuestión es vestimenta en general, que también fue arriba de 6% en Nación. Repercute, digamos, los cambios de temporada repercuten antes en Buenos Aires y en Bahía nos pegan después. Quizás en mayo veamos que indumentaria ha tenido mayor aumento. En Bahía en marzo fue 2 y pico. Nada que ver con lo que fue Capital Federal. Hablando de los precios de los alimentos, ¿qué va a pasar con la carne en Bahía Blanca? Con el precio lanzado por el gobierno, bueno, ¿qué va a ocurrir eso acá? Me preguntaban la semana pasada. A ver, vamos a ver si efectivamente el precio de Liniers va a llegar a las góndolas bahienses. Lo vamos a tener que analizar. De todas formas, yo estaba mirando ahora a la mañana algunos precios que tienen que ver con la carne. No tengo hoy el valor de lo que va a tener el precio de la carne, pero sí vi lo que fue primera y segunda semana de abril. Me falta la semana pasada, que fue semana corta, y ya vi algunas variaciones en la carne del 10, 12, 8%, depende del corte, que quizás tenga que ver con este adelanto de ajustes previos al acuerdo. No sé si, yo creo que va a ser difícil ver un precio de la carne en 150 pesos al kilo. Sí, y además hubo, el tema de la carne hubo el año pasado. ¿Por qué no aumentó tanto? Porque se liquidó antes el stock, antes de la suba del tipo de cambio, en octubre, agosto, septiembre, y por una cuestión de clima y de estructura, se liquidaron antes los stocks de vacuno. Entonces, por eso vos viste relativamente que subió todo, pero el último cuatrimestre de la carne no subió, y recién lo está haciendo ahora. O sea, también tiene que ver algo con el sector en particular, y que a veces no tiene solo por tipo de cambio o inflación. Sí, pero hay que ver el acuerdo con los frigoríficos también, ¿no? Si el gobierno sí, cierra si un acuerdo con los frigoríficos, hay que ver si tenés stock para hacer eso. Y dicen que el stock asignado había alguna duda en el con mercado eso central ni siquiera alcanza para cubrir la capital federal. Por eso, Pepe, en ese caso, 700 kilos por día por provincia, algo así, que no es nada. Cuando vos tenés problemas de stock, no hay precio que... Claro. O sea, si no tenés stock, el precio obviamente hay escasez y tiende a subir. Sí, sí. Y después también está vinculado a qué tipo de carne asociado a ese nivel de precios. Digo, uno por ahí querés comprar otra carne de mejor calidad y olvídate que lo vas a encontrar a ese precio. ...9:34 aquí, seguimos en la mesa de Panorama con los economistas Pablo Obreque, Gonzalo Semilla. Hablábamos recién del índice de inflación de marzo, que fue heavy, potente a nivel nacional. Mucho más alto de lo esperado, ¿no? Sí. Sobre todo a principios de año el gobierno no se imaginaba encontrarse con esa cifra. No, ¿Y qué piensan ustedes que puede llegar a suceder, de acuerdo a los datos que ya están manejando, con el índice de inflación del mes de abril? A ver, Pablo, yo te la dejo vos. Te devuelvo la gentileza de la persona muy amable. Bueno, mirá, yo creo que el efecto de marzo, lo venía hablando con Gonzalo, fue la devaluación de marzo del tipo de cambio. O sea, ese dato sorprendió a todos. El tipo de cambio subió 10%, para el que no se madrugó en marzo. O sea, venía enero y febrero tranquilo y pegó un salto en marzo. Eso pegó en alimentos y bebidas entre el 6 y el 11%, de acuerdo a de acuerdo al alimento, en realidad. ¿Qué puede pasar en abril? Bueno, se frenaron los aumentos, o se congelan lo de las tarifas, que el impacto tarifario también, digamos, tiene un golpe sobre el índice de precio. Yo quiero ver, a mí me da la sensación que abril va a ser menor que marzo, obviamente, ya con que vaya 4,6 va a ser menor, pero bueno, no, va a ser menor, pero lo veo abril alto y mayo ahí recién viendo algo de meseta, y recién para mí en junio vas a ver todo el efecto monetario. O sea, toda esta contracción monetaria que empezamos a ver desde octubre, recién lo vas a ver
en mayo-junio, porque ya hay algunos indicadores que empezaron a ver cierta caída, cierto freno en la caída de la actividad entre enero, febrero, principalmente el EMAE, que es el antes del PBI. ¿Qué quiere decir EMAE? EMAE es estimación mensual de actividad económica. Antes de sacar el PBI se estima eso como un dato preliminar, y ya enero frente a diciembre mejoró y dejó de caer, febrero lo mismo, hay que ver cómo está marzo, pero eso también da sensación o genera un poco más de decir, bueno, hasta acá tocamos el piso, no va a haber un rebote, yo no veo un rebote muy grande, al contrario, por ahí sea meseta, pero parás de caer, que eso es importante. Para de caer la actividad y a su vez se empezaría a notar ese amesetamiento. Se podría para mí hablar de consolidación de tendencias, es imposible, pero podría verse un amesetamiento de la inflación a partir de... Para mí mayo-junio lo vas a ver, sí. Por ahí Gonzalo que trabaja más los datos de inflación, pero... Igual siempre sabiendo que estamos hablando de un escenario completamente incierto, ¿no? Sí, es complejo. Sabiendo que estamos en la Argentina. El consenso ahora es que abril va a estar rondando el 4. Como si fuera fenómeno. No, evidentemente son indicadores súper altos. Cuando hablas del 4,7, que son 2 años o de la inflación anual de Estados Unidos o incluso más, la verdad que asusta. De otros países de Latinoamérica. Sí, no, Chile también tiene 2% al año, Brasil eso, no 3, tenés que 4. irte a Europa ni a Estados Unidos, sino con ver los países vecinos ya nos asustan, nos colocan en el ranking por lejos. Pero bueno, el consenso es 4. Y yo también coincido, en algún momento va a ir bajando. La inflación, el tema es que decías, de junio vamos a saber qué es lo que pasó en mayo, de un plan que se está poniendo en vigencia hoy, es decir, hoy lo está empezando a ver con con datos concretos principio o mediados de junio, porque INDEC lo lanza más o menos por el 15 de cada mes. Entonces, digamos, ¿qué efecto va a tener este plan? Si uno lo mira a elecciones, por ejemplo, si mezclamos la política, bueno, recién estamos viendo esto, cuál es el efecto en mediados de junio, cuando ahí ya tenés definido, el panorama electoral, quiénes son los que van a estar compitiendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese entonces. Y después está el tema de las expectativas que ustedes mencionaban, ¿no? Porque mucha gente debe esperar que en el próximo índice ya se refleje el efecto positivo sobre la inflación de este plan, cosa que no va a ocurrir. Y no es tan sencillo. A ver, cuando el gobierno quiso bajar la inflación... Cuando a mediados de mayo el INDEC diga 4%, por ejemplo, la inflación de abril, mucha gente se va... se le va ya la inflación del año va a ser alta. Algunos ya están estimando el 35-36%. Vamos a ver qué es lo que pasa con el REM, que es el Reglamento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que lo vamos a tener el mes que viene, que nos marca cierto rumbo, y por lo menos nosotros como CREVA tomamos como referencia ese informe. Ya una inflación alta y tenemos que ver cómo se ajustan los salarios en este sentido. Ya el año pasado terminamos con salarios reales bajos y todavía estamos yendo en ese sentido. Sí, una pérdida notoria. Entonces, bueno, lo que dice Pablo también, enero y febrero algunos sectores de la industria tuvieron algún indicador positivo cuando comparamos mes a mes. Si enero y febrero comparamos con lo que fue enero y febrero del año pasado, sigue estando bajo. Pero bueno, de enero a abril del año pasado parecía que nos comíamos el mundo. Tal cual. Y no fue así. Entonces, en el segundo trimestre quizás veamos mejores indicadores porque ahí empezó la debacle el año pasado. Y una cosa que agrego, el PBI agropecuario, que el año pasado cayó menos 30 puntos, que es una locura. Ahí nos damos cuenta de la dependencia que tenemos nosotros del campo. Si vos sacás del PBI el campo, el crecimiento era 0. Nada. Y nosotros caímos 2,6 en el 2018. Imagínate si lo sacaban. O sea, si vos le hubieses puesto un campo que no hubiese caído 30%, estábamos hablando de otra cosa. La sequía, o sea, no lo tomamos tan en cuenta porque parece que abril fue hace 50 años atrás, pero fue hace apenas 12 meses. Abril-mayo vos tuviste una sequía muy mala que obviamente, y nosotros lo vemos, yo trabajo en la UPSO y viajamos mucho por la zona, y vos ves hoy lleno de camiones y hace un año atrás no había nadie. Claro. A ver, y ese efecto a nosotros, Bahía, el puerto y todo, eso se va a notar, se nota. De hecho, si vos ves informes en Córdoba principalmente, fue récord de maíz.
Entonces, ahí vienen los dólares que vos vas a ver que esta semana eso va a ayudar al gobierno. Ayuda a todo el mundo, Claro. porque más que al gobierno ayuda Sí, al que sí, hace sí. máquinas industriales, al que... Sí, a todos. Bueno, y ese efecto llega, tarda, no tiene un impacto sobre los bienes durables, porque a mí me gusta decir que las realidades son heterogéneas. El sector de bienes durables, que sería electrodomésticos, todo lo que es blanco, obviamente que eso sí depende mucho del salario real, que cayó 12%. Entonces, esas industrias comerciales y eso están muy mal. No hay dato que te pueda, digamos, mejorar. Por eso son impactos sobre consumo rápido. Las otras, por ejemplo, los más industriales, agroindustriales, fíjate que con una cosecha que fue muy buena y que no tuvo la pérdida de sequía, vas a ver que esa zona, vos hablás con Córdoba, hablás con Santa Fe, lo que pasa es que nosotros miramos un punto que es Capital Federal, la noticia conurbano. Pero si vos un poquito el país lo empezás a mirar con otra perspectiva, tenés zonas heterogéneas muy marcadas. Todo lo que depende del campo le está yendo bastante bien y eso puede tirar una recuperación, y todo lo que es consumo de bienes durables está para atrás, autos y toda esa industria que conlleva. Entonces, ¿qué piensan ustedes que puede llegar a pasar con las pymes? Ya que también la semana pasada el gobierno anunció un pequeño paquete de medidas para las pymes. A ver, el plan de pagos a la FIP es uno de ellos, digamos, moratorias y demás. Otro es 0 comisiones bancarias, era 1 punto y pico, va a ser 0. Y aquellas pymes que venden a través de tarjeta de crédito que cobran a 20 días, se va a hacer el esfuerzo o se va a implementar 10, ¿no? para pasarlo a 10, es decir, se va a recortar a la mitad. Digamos, todo ayuda, es lo que dice Pablo. Toda esta batería ayuda, es un perdigón de cosas. Claro. Digamos, Después son balines que pasaron por del todos rubro. lados. En el caso de las pymes depende del rubro, por lo que decía Sí, vos también. Depende del rubro. De todas formas, hoy la pyme lo que necesita es cash, efectivo, tenerlo Claro. en mano. 20 días, evidentemente, es una complicación, 10 días menos complicación, pero sigue siendo una complicación. Por eso están las ventas en efectivo con grandes descuentos, porque lo que necesita es eso. Digamos, los costos son altos, las rentabilidades son bajas, no hay rotación de mercadería, no hay demanda. Estas son medidas que todas vienen bien, pero es bueno, ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué no hicimos las cosas antes? Y después esto para mí es una política, digamos, del anuncio, de anclar el valor del dólar y esta batería de medidas, terminan también, digamos, una política monetaria contractiva que las tasas siguen estando también altas, no las bajan, y eso las pymes las necesitan para El otro producir. día ingresando a la página, bueno, el Banco Nación, lo decimos, la verdad es que chequeábamos, 52% un plazo fijo. sí. Bueno, a ver, Entonces, tenemos... ¿quién por allí puede llegar a pensar en invertir en algo producción? No, olvídate. No. Cuando tenés un plazo fijo te da un 52% a 30 No, días. bueno, y la tasa de plazo fijo también está, digamos, el gobierno está haciendo fuerza para subirlas. Las tasas de la ley están altas, tipo de cambio lo ancla, que ve disponibilidad de dólares a través del Fondo Monetario, esos 9.000, 10.000 millones, liquidación de divisas, y va a tener una oferta de dólares muy grande que posiblemente Hasta agosto el dólar puede tender hacia la baja, y si va a la baja de la línea de no intervención, el Banco Central no intervendría, que se planche hacia abajo, digamos, que vaya a la baja. No tenés ninguna motivación, quien sea, de irse al dólar porque va a estar bajo, tasas de interés de plazo fijo altas, eso que implica, bueno, no vuela un maldito peso por la calle. Eso es, bueno, lo que estamos viendo hace unos cuantos meses, digamos, las dos caras de la moneda. Querés controlar la inflación, no lo podés, y por el otro lado tenés una recesión de la actividad económica muy fuerte. Hace un momento hablaba Pablo del tema del congelamiento de las tarifas de servicio, pero de alguna manera es medio engañoso el mensaje. En realidad, Eso está bueno sí, explicarlo, porque claro. creo que es confuso el mensaje, como Sí. vos decís, En Juan. realidad lo que hacen es los aumentos que iban a estar ya están, y fíjate que gas creo que iba a estar en 2 o 3 cuotas planchado, y lo que hacen, bueno, quedó así y quedó así. En realidad quedó con el aumento que ya estaba eso ya está, previsto. eso ya está. Lo se que mantiene. hay, no hay nuevos aumentos. Claro. Pero las cuotas que se iban a aplicar en los meses siguientes se van a mantener. Claro. Sí se van a aplicar. Sí. Lo que vos pensás que todos los servicios públicos están dolarizados. Cualquier tipo de cambio, la empresa, si no era un salto muy grande, te dice, che, mirá, no es lo mismo que estoy vendiendo 40 con 45. Bueno, creo que los anuncios dicen, bueno, mira, el aumento que ya iba a estar establecido se plancha, se queda. No es que no hay más aumentos, sino que el que ya iba a quedar, quedó, y queda, digamos, ¿se acuerdan que quieren hacerlo que todos los meses
digamos, sea escalonado. No, pero que todos los meses más o menos termines Sea pagando parejo, lo mismo sí. parejo para Un que no pegas, aplanamiento. no sé, junio, julio, agosto, que tenés una factura de gas casi impagable. Bueno, quede todo medio planchado. ¿Para qué? Para no también generar, como decía Gonzalo, expectativa de que, bueno, el próximo mes va a aumentar otra vez todo. Claro. Entonces vos decís, bueno, ya sé que el precio que quedó ahora en el de mayo queda igual, pero queda hasta fin de año. Dependerá después de tu consumo, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, sí son... No, toda la carne al asador tiró, por lo que veo. O sea, ¿Sabes que el kirchnerismo viene manifestando esto, ahora que decías lo de los precios internacionales de la energía? Del kirchnerismo vienen sosteniendo que eso fue un error del actual gobierno, ¿no? Que hay que desanclar las tarifas de energía de los valores internacionales. mira, eso... Entiendo que es lo que hacía, de hecho, el gobierno anterior. Sí, el tema es que yo, digamos, eso lo debería explicar alguien que entiende muy bien del tema, porque vos pensás que recién ahora vos estás exportando energía. Ahora ya la matriz... se invirtió. La matriz se invirtió. De hecho, el kirchnerismo la tenía también. Tampoco no es con que se superávit. invirtió, Después wow, la tuvo ¿no? con déficit, y ese déficit lo tenés que pagar con divisas, que no tenías, porque tenías un problema de exportación. Entonces, yo ahí coincido que cada vez que vos tenés un aumento del tipo de cambio y lo tenés dolarizada plena, porque creo que del pozo casi está dolarizada, bueno, no sé qué mecanismo de transmisión de precio te podrías hacer, es decir, a qué tipo de cambio la vas dejando que sea negocio para la empresa, pero que a mí no me impacte tan rápido en los precios. Eso habría que ver, habría que sentarse, habría que hacerlo un poquito más, con un poquito más de inteligencia, digo yo, ingeniería, porque si no estás muy vulnerable a tipo de cambio. Más que Argentina cada tanto devalúa, digamos, como un ejercicio no muy sano, pero lo hace, y eso te pega. ¿Cuál es la expectativa? Quería preguntarles respecto del anuncio o los anuncios que podría hacer Vidal en los próximos días en materia económica. A ver, tiene que ver con lo que dice Pablo. Están tirando toda la carne al asador, les queda poco tiempo, sí, lo están atando a lo que es elecciones. Vidal a nivel de imagen está mucho mejor posicionado que incluso Macri. Y en provincia de Buenos Aires también está bien posicionada, entonces tiene como más credibilidad. Es decir, si uno ve las potenciales medidas que pueda tomar, van a ser mejor vistas que lo que hizo Nación. Entonces se despega un poco de lo que pudiera ser la carrera de Macri. Bueno, nada, habrá que esperar qué tipo de medida lanza. Pero yo creo que si me preguntás o me apuras un poco, van a ser más creíbles que lo que fueron las medidas a nivel nación. Y va a ser alguna que ya funcionó, que es el 50% de descuento. Esa, digamos, esa funciona. Actualizaron el monto, que no es menor. Claro. Tampoco no es que lo actualizaron. No wow. demasiado, pero bueno. No, pero cerró también llegaron a con 2000. cerró Claro. con paritaria docente, entonces Que dicen que lo trasladaría a otros sectores de estatales, a salud, a judiciales, a estatales en sí. Se tardó con los docentes. sí, pero 14, a ver, es un 17 año, meses, Pero es el un año año, pasado no se había cerrado. pero No, es un era año paritario. electoral, entonces vos decías, bueno, las medidas tienen corte electoral. Sí, en Argentina todo es política, entonces a mí cuando te dicen, bueno, la oposición va a querer hacer todo lo contrario, va a decir todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno, 1 más 1 va a dar 1500, y el gobierno va a hacer a muchas medidas electorales, porque, digamos, trabajan de eso. Lo que yo siempre trato de decirles es, bueno, yo entiendo que vos estás en un año electoral y querés ser reelecto, perfecto, hace cosas electorales, pero hace cosas de administración, porque la función de la administración del Poder Ejecutivo hoy te toca. Entonces yo no reniego que hagas política, porque Sí, a ver, sí, tal cual. no sería serio empezar un análisis diciendo, bueno, vamos a hacer, esto están Sí, haciendo para ganar una elección. Es obvio que lo hacen. Sí, la discusión entre las medidas efectistas y las que son eficaces. Bueno, exacto. Yo eso no reniego, y al contrario. Sin embargo, digo, bueno, además de hacer política electoral, también tenés la función de la administración. Claro. Entonces, tenete un equipo para lo que es elecciones y tenete tu equipo para hacer la administración. Correcto. Que es o sea, yo no pienso que los que están en la administración pública no hagan política. A ver, ¿de dónde vivimos? Si no? Entonces, pero el que tiene responsabilidad ejecutiva también que mire también la administración.